salvo y les vine a salvar. Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, queridos auditores. Les saludo en el amor de Cristo y para mí es muy importante que el día de hoy podamos tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los hermanos en la fe, como también a aquellos que simpatizan con escuchar estas reflexiones que vienen a través de la palabra de verdad que es la palabra de Dios. Bien, comenzaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos tocando el tema y siguiendo con el libro de la Revelación, viendo lo que es la revelación especial de Dios y cómo a través de su libro, a través de la Biblia, nosotros podemos encontrar las verdades eternas que nos llevan al conocimiento de Dios y a la salvación de nuestras vidas. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Hoy veremos el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el gran propósito de las Sagradas Escrituras? Hoy día veremos algunos aspectos importantes de lo que es el propósito o la finalidad por la cual Dios ha permitido que estén estos registros al alcance nuestro. Y para esto vamos a dar lectura en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Nos vamos a tomar de este versículo, luego leeremos algunos otros, pero este va a ser el versículo clave, versículo base para nuestra meditación. Dije San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Este es el versículo que podemos leer y que tiene un tremendo significado. El apóstol Juan, el discípulo amado, que él se cataloga como el discípulo amado de Jesús y que él expresa a través de su escrito, su registro de la vida de Jesús, que ya en sus momentos finales de su escritura dice que hay muchas cosas que Jesús hizo sobre la tierra mientras estuvo acá en medio de los hombres, pero que él ha escrito solamente algunas, que incluso dice que no cabrían en muchos libros todas las cosas especiales que hubo en Jesús, pero que las que él colocó allí y las que están escritas son y se han escrito para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda obra tiene un propósito, todo libro tiene un propósito.
Algunos libros tienen propósitos de entretener, otros libros tienen propósitos como educar en alguna materia, obras artísticas tienen el propósito de comunicar sentimientos, despertar pasiones, tener admiradores. Algunos hacen algunas cosas también para ser admirados, pero la mayoría de los buenos autores o de los buenos escritores tienen la finalidad de transmitir algo importante. Imagínense ustedes que Dios ha querido y Él ha inspirado a hombres, como ya lo hemos visto, ha inspirado a hombres que escriban, que dejen registros, que también estos sean guardados, sean protegidos y sean transcritos y se traspasen también a otros idiomas hasta que prácticamente sea transmitido el mensaje a todo el mundo. En primer lugar, quiero decir que las Sagradas Escrituras han tenido el propósito de llegar a todo ser humano, y este propósito por el cual este afán de llegar a todo ser humano es porque hay un mensaje que reviste una suprema importancia para todo hombre y toda mujer. Y como ya hemos visto que el centro del mensaje de la Biblia, el centro del tema principal que envuelve las Escrituras, es la redención y mostrar al personaje que traería esta renovación y que traería esta paz, que traería el perdón de pecados y la forma en que Dios nuevamente se uniría con el ser humano, y nosotros tendríamos y tenemos el día de hoy la opción bendita de ser perdonados de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo, y todo lo que está escrito antes de Cristo nos muestra al Salvador, y todo lo que está escrito después de Cristo nos muestra ya los primeros resultados de esta gran o de este gran evangelio o de este gran mensaje, de esta buena noticia para el ser humano. Y por ende, si el tema es mostrar al Redentor, mostrar la forma en que Dios traería la paz para el mundo, la paz entre el hombre y Dios, el camino para llegar nuevamente a la comunión con Dios, que viene por medio de Jesucristo, así también el propósito de las Sagradas Escrituras es mostrar a este Salvador y que nosotros podamos convencernos de que Él es el único que tiene vida eterna para ofrecernos a nosotros los seres humanos. En otras palabras, el más grande de los libros que hay aquí en la tierra y que está inspirado por Dios tiene el propósito de mostrar la forma en que Dios quiere salvar la humanidad. Y como el personaje de la salvación, el personaje redentor es Jesucristo, entonces se esmeran las Sagradas Escrituras en resaltar la figura de Jesús como Salvador. Qué hermoso es nuestro Dios, qué bendito es nuestro Dios, porque estas dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. En otras palabras, ya que Cristo es sinónimo de Mesías, pero está escrito en griego, Mesías es un término hebreo, y esto significa el ungido, el gran ungido de Dios, el que ha venido a ser ungido como el Rey de los hombres. Sí, escuchó bien, el Rey de todo ser humano. Cristo es el Señor. Por eso nosotros
los cristianos evangélicos y todo aquel cristiano bien nacido en el Evangelio dice que Cristo es el Señor. Él es nuestro Señor. Nosotros anunciamos el reino de los cielos que ha llegado a los hombres y Jesucristo es el Señor. Por eso, la idea de las Escrituras y el propósito de las Escrituras es mostrarnos al Rey, mostrarnos a Jesucristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vale decir que no solamente la idea es que nosotros creamos de que Jesús fue real, fue un gran maestro, como dicen algunos, sino que al creer realmente en su obra redentora, en su vida, pasión y muerte y resurrección, entonces nosotros podamos adquirir también vida en su nombre. Y cuando habla de vida, no está hablando de existencia sobre la tierra, sino que está hablando de vida que no acaba. Está hablando de vida junto a Dios. De hecho, ¿saben ustedes que en los términos judíos o hebreos, la vida es estar en comunión con Dios? Nosotros utilizamos este término vida como existencia, como un sinónimo de existencia, pero en realidad uno puede existir y muchas personas existen, pero solamente los que conocen a Dios tienen vida, porque la vida proviene de Dios y la vida que Dios da es vida eterna, que no es lo mismo que existencia eterna. Hay muchos que en este momento están sufriendo en el infierno por no haber creído en el Señor. Están existiendo, pero están existiendo lejos de la vida, lejos de Dios. Bueno, ese es un tema que veremos en profundidad en otra oportunidad. Bueno, también tenemos algunos otros versículos que nos aclaran un poco más este concepto y este propósito que Dios tiene a través de sus escrituras y que ha sido revelada, su voluntad de poder salvar a la humanidad. En Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26 nos dice, lo voy a leer aquí directamente de las escrituras para que usted lo tenga muy claro. Dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fíjense que ahí está también una lectura que nos ayuda a comprender que los antiguos escritos de los profetas nos revelan los propósitos eternos de Dios. O sea que esta idea de salvar a la humanidad está desde la eternidad, o sea, está escondida en Dios. Él ha tenido este propósito de redimir la humanidad, de rescatarla, de salvarla. Gloria a Dios para siempre. Y que se ha mostrado a través de las Escrituras para que nosotros obedezcamos a la fe. En otras palabras, para que obedezcamos a Dios, al Dios que no vemos, así como lo hizo Abraham. Por eso es el padre de la fe. Abraham es catalogado como el padre de la fe porque él le creyó a Dios sin verlo, le creyó a la voz de Dios. Es de esperar que usted también pueda obedecer a la voz de Dios. Estamos tratando justamente a través de estos programas radiales, estamos tratando de dar razones convincentes para que usted crea en la palabra de Dios, crea que existe un Dios que se ha revelado a través de Jesucristo y que por medio de las Escrituras
nosotros podemos conocerle. Bien, también el libro de Romanos nos muestra en el capítulo 15, en el versículo 4, nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí nos muestra también el libro de Romanos, o el escritor de Romanos, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, nos muestra que todos los escritos antiguos, vale decir el Antiguo Testamento, fueron escritos y se escribieron con el propósito de traer esperanza al ser humano, de traer esperanza a los que aún no conocían la salvación. Y en esta esperanza murieron. Así dice la palabra del Señor, que muchos no alcanzaron, y lo dice el libro de Romanos también en el capítulo 11, dice que muchos no alcanzaron a ver al Salvador, no alcanzaron a ver la redención ejecutada por Dios, pero vivieron en esta esperanza y se movieron en esta esperanza, obedecieron a Dios en esta esperanza, y eso se cuenta como fe. Qué interesante es esto. Y también se les cuenta como fe a estos hombres que vivieron en esta esperanza de que un día Dios tomaría los medios para encontrarse con el hombre cara a cara. Y bueno, sabemos que nosotros, por nuestras maldades, y no soportamos prácticamente tener a alguien bueno a nuestro lado. Es una paradoja, es algo contradictorio, pero en realidad las personas que son buenas, las personas que nos hacen el bien, muchas veces son las que nos hacen ver nuestras más grandes, podríamos decir, que revelan lo malo que somos nosotros. Y Jesús, haciendo el bien, sufrió, ¿no es cierto?, el castigo, sufrió la burla, sufrió el azote, sufrió el menosprecio, sufrió un juicio injusto y lo sufrió a manos de pecadores. Es así. El bueno sufre a manos del malo. Siempre es así. Por eso lo vemos ahí en Caín y Abel, como lo estudiamos hace unos días atrás, cómo fue ese episodio donde el que había agradado a Dios fue muerto, fue asesinado por aquel que no agradó a Dios. Y es así, en este tiempo también se está viendo lo mismo. Entonces, las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza, y para que nosotros tengamos un ejemplo, porque el ser humano tiene, a pesar de los cambios de época, a pesar de los cambios de civilización y todo esto, tiende a cometer los mismos errores. El ser humano siempre tiene las mismas necesidades. La verdad es que pueden cambiar los lugares donde nosotros habitamos, pueden cambiar los medios de locomoción, pueden cambiar los medios de comunicación, pueden cambiar muchas costumbres, pero las necesidades intrínsecas del ser humano son las mismas. Es por eso que la palabra del Señor viene a decirnos y a advertirnos, de acuerdo a las vivencias de hombres antiguos, nos viene a advertir para que nosotros tomemos conciencia de que existe un Dios. Por ejemplo, lo que sucedió con Noé y la maldad que había en aquel tiempo, que fue castigada porque toda maldad tiene un límite, tiene un momento en que ya no es soportada por Dios, porque el ser humano se autodestruye. Y por eso es necesario que nosotros atendamos a las Escrituras. Y quiero hacer un llamado a todos aquellos que están escuchando,
El propósito de las Escrituras es mostrarnos al Salvador, porque justamente el ser humano necesita, y Dios sabe que necesitamos recibir el mensaje y que se cumpla este propósito que Dios tiene a través de sus Escrituras. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos muestra que el Señor le dice al escritor: no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Y cuánto más en este tiempo donde vemos que la maldad ha aumentado. El tiempo está muy cerca, estimados auditores, estimados amigos, estimados hermanos que escuchan. El tiempo está muy cerca, que se cumpla entonces el propósito que Dios tiene con estas sagradas Escrituras, que todos conozcan las sagradas Escrituras, que todos conozcan al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que todos conozcan al Señor de señores, que es Cristo el Señor, porque a este determinó el Padre que sería el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Que Dios le bendiga. ¿Quiere conocer al Salvador? ¿Quiere conocer a Dios? Las Sagradas Escrituras tienen ese fin: mostrarle a Jesucristo, mostrarle al Salvador, a quien puede transformar su vida. Dios le bendiga. Oramos al Señor. Eterno Padre, le damos gracias, muchas gracias, porque usted nos ha permitido compartir estos versículos de la palabra. Una palabra verdadera, una palabra fiel, como dicen las Escrituras mismas. Señor, le ruego que estas mismas Escrituras, Señor, puedan ser una luz para aquel que necesita conocer al Dios verdadero, que puedan ser un sendero precioso por el cual transiten aquellos que están desorientados. Le ruego por misericordia, Señor, que usted opere un milagro en aquellos auditores que en esta hora están recibiendo esta palabra. Le ruego, Señor, que se cumpla el propósito de las Escrituras, que muchos conozcan y que cada auditor pueda en esta hora interesarse por conocer al Salvador de su vida, a Dios mismo que se ha hecho hombre para salvarnos, para venir a rescatarnos de la condenación eterna. Le ruego que así sea, conforme a su misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estimado auditor, Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad.